Muy bien, ahora sí ya estamos en línea y muy bienvenidos ustedes también. Vamos a terminar en esta mañana un estudio que habíamos dado inicio en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Si me le ayudan ahí, es hacia el final de la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 3. Estamos ya para llegar a iniciar en el versículo 17, pero tenemos suficientes personas nuevas que no tienen contexto. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de el contexto. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 como para que nos dé una idea de lo que estaba pasando. Los que tenemos Biblias con subtítulos, arriba tiene un subtítulo. ¿Qué es lo que dice ese subtítulo? Prosigo al blanco. ¿Alguien tiene otra cosa? Prosigo al blanco. La palabra blanco en este caso no está refiriéndose al adjetivo del color, sino más bien a un sustantivo. En este caso está refiriéndose al lugar en donde uno pone la mirada. Entonces, prosigo al lugar en donde estoy poniendo la mirada. Un ejemplo claro de esto es los que hemos tenido la oportunidad de jugar con los dardos. O a los que nos gusta ir a un tiro, a un centro de práctica de tiro y compramos o hacemos un círculo, un blanco y ponemos la maquinita para que retire el blanco a cierta distancia y procuramos ver. Siempre queremos apuntar el centro, el puro medio. Ahora, no siempre se pega el blanco. Y saben precisamente, no pegar el blanco, ¿saben qué es lo que significa en la Biblia? No pegar el blanco, hay una palabra en la Biblia que significa eso. Es, ¿saben? Pecado. La palabra pecado proviene, la etimología, o sea, el origen de la palabra, de la palabra pecado es fallar el blanco. Fallar el blanco. Entonces, literalmente, si nosotros estamos practicando con los dardos y fallamos el blanco, ¡ay! Pequé. Otra vez, voy a ver. ¡Uy! Pequé. Y no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que de 20, 30 tiros que tiro, solamente no peco tal vez uno. En algunas ocasiones peco un 100%, o sea, fallo el blanco un 100%. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza humana. En el versículo 1 nos recuerda, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Cuál es el secreto principal de la enseñanza? La repetición. La repetición. Si nosotros les repetimos a nuestros estudiantes algo una y otra vez, hay más probabilidades de que lo aprendan que si solamente se lo decimos esporádicamente una vez de vez en cuando. Dicen que para poder desarrollar un hábito, ya sea un mal hábito o un buen hábito, y nuestra naturaleza pecaminosa tiene más tendencias a desarrollar los malos hábitos, pero para desarrollar un buen hábito hay que hacer algo repetidamente durante 30 días. Y una vez que uno lo hace, ya desarrolla el hábito. Y puede volverse otra vez a perder el hábito. Una de las cosas de las bebidas que menos me gustaba a mí, era el té frío. Qué feo.
Y ya después me dijeron que había personas que bebían el té frío y sin azúcar. Pero peor todavía, té frío y sin azúcar. Y ya resulta que cuando nos pasamos a estudiar allá en campamento, en Costa de Pájaro, había té frío y sin azúcar y había mucho calor. Y no siempre nos daban té frío sin azúcar. La opción era agua fría o té frío. Entonces empecé a acostumbrar y ya me acostumbré. Ahora no lo he vuelto a tomar. Ya no tengo necesidad. Ahora cuando tomo té, lo tomo con azúcar y con limón. Lo mismo pasó con el café. Yo tomaba el café con leche y con azúcar. Y un día... Con sal. Sí, a él le gustaba con sal. No, es un chiste familiar. Ya que lo mencionaste, pues lo voy a contar. Nosotros, Daphne y yo, no queríamos que las chiquillas pequeñitas tomaran café. Y un día me dice Amy, pero ¿por qué las primas, las primas Vargas, las gemelas Vargas, ellas sí toman café? ¿Quieres café? Sí. Y yo tenía un poco en la cafetera, ya estaba frío, entonces, bueno, muy bien. Le eché un poco de sal, se lo revolví bien, aquí está. Y ya. ¡Ay, qué feo! Pero ¿quieres café? Tómate otro traguito, uno se acostumbra. ¿Quieres terminártelo? No, ya probaste el café. Hasta muchos años después se dio cuenta de que el café sí sabe rico. Era otra forma de tomarlo. Si quieres acostumbrarte a tomar café frío y con sal, pues te puedes acostumbrar. Pero bueno, volviendo entonces aquí al tema, desarrollando estos hábitos, estos buenos hábitos. Pablo les decía, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, decirles a ustedes las mismas cosas, predicarles las mismas cosas, enseñarles las mismas cosas, y también para ustedes es seguro, porque la mejor manera de enseñar es precisamente la repetición. En el versículo 7, él también dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Jesucristo, sin importar si una persona cree en Jesucristo o no, como Emmanuel, Dios con nosotros, como el Hijo de Dios encarnado, sin importar si una persona cree o no, hay que reconocer que por lo menos era un ser histórico, fue un ser histórico, que afectó la historia humana. De hecho, hasta durante muchos siglos se habló antes de Cristo y después de Cristo. Ya hoy en día nuestra sociedad secular ya quiere cambiarlo, ya no quiere hablar antes de Cristo ni después de Cristo, ya ahora le llaman antes de la era común y después de la era común. Pero la era común es Cristo. Yo no voy a aceptar era común, es Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo, dentro de sus enseñanzas, él afirmó que él no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Cuando él afirmó esto entre los judíos se ofendieron porque dijeron, ¿y qué crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres para decir que eres el Hijo de Dios? Y quisieron apedrearlo en muchas ocasiones por su osadía. No solamente él dijo que él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Él también dijo, yo voy a ser entregado a los hijos de los hombres y voy a ser escarnecido y me van a matar y al tercer día resucitaré.
hacer una aseveración, hacer una declaración tan abierta, requería que Jesucristo estuviera loco o estuviera diciendo la verdad. ¿Por qué razón? Porque mientras nosotros estemos vivos, nosotros podemos hacer algo para engañar a las personas. Hace un tiempo vi un video de una persona, un supuesto adivino, y les decía: yo les puedo decir a ustedes gran cantidad de cosas de sus vidas. Entonces lo único que requerimos es que ustedes vengan, escriban su nombre y hagan una filita aquí, y yo les voy a decir gran cantidad de cosas de sus vidas. Entonces las personas estaban haciendo fila, y este supuesto adivino les decía: casados, número de hijos, si habían sido divorciados, en dónde trabajaban, en dónde estudiaron, esto, y la gente maravillada: qué adivino más grande. Y ya al final, en el video, les dice adivino: realmente yo no soy adivino, yo tengo aquí un grupo, y ya por un telón, aquí tengo un grupo de personas que están en la internet, con su nombre podemos averiguar gran cantidad de detalles de la vida de ustedes. Esta idea, dice aquí, Pablo decía: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las personas, Jesucristo decía: yo voy a morir y después voy a resucitar. Mientras las personas estén vivas, tienen la capacidad de influenciar y fabricar gran cantidad de mentiras. Pero una vez que una persona muere, ¿qué capacidad tiene de engañar a alguien? ¿Qué capacidad tiene de hacer un supuesto milagro? Había también un mago, un escapista. El escapista más famoso del mundo se llamaba Houdini. Houdini era famoso porque se ponía en las situaciones más difíciles, con chaquetas de fuerza y demás, y siempre lograba escaparse. Y él les decía a las personas: vean, si hay forma de escaparse de la muerte, yo me voy a escapar de la muerte y voy a venir a decirles a ustedes el secreto. En una ocasión, su última ocasión, su truco de escapista no funcionó y le costó la vida. ¿Y saben qué? No se ha presentado. Solamente hubo uno. Para el que la muerte no tuvo el poder de retenerlo. Y este es Jesucristo. Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo por amor de ustedes, y cuando haya cumplido el propósito de morir por ustedes, la voy a volver a tomar, voy a resucitar. Y dice la Biblia que durante 40 días anduvo, se presentó ante diferentes personas. En una ocasión se presentó ante más de 500 personas que dieron testimonio de que Jesucristo había resucitado tal y como él había enseñado. Pablo entonces decía: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, mis estudios, mi influencia, mi posición social, mis pertenencias, todo lo que era para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo.
por amor a Cristo. En el versículo 9 decía, yo lo que quiero, en el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. Y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por las obras. Yo no quiero ser encontrado en la justicia de mis propias obras, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. Es un pronombre, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo decía, al final de mi vida, todo lo que yo he adquirido, lo tengo por basura. Porque quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Cristo. Qué hermoso. Cuando la Biblia dice, al que no conoció pecado, ¿a quién? A Cristo. Por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Ser hallado en la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. En el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué es lo que Pablo decía que todavía no había alcanzado? La perfección. No la justicia. La justicia le había sido regalada. Dios nos regaló su justicia a través de Jesucristo. Pablo estaba hablando aquí de que él no había alcanzado la perfección. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Yo no puedo cumplir el propósito de ustedes. Ustedes no pueden cumplir mi propósito. Ustedes no pueden cumplir el propósito. Los que están de este lado no pueden cumplir el propósito de los que están de este lado. Ni los que están de este lado cumplir el propósito de ustedes que están acá. Nosotros que estamos acá no podemos cumplir el propósito de los que están en el templo angloparlante. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y Pablo decía, yo prosigo a la meta para ver si logro alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Ninguno de nosotros ha llegado a una pared donde te diga, bueno, ya lo alcancé, ya llegué hasta la santidad que Dios quería que yo alcanzara, ya hice todas y cada una de las cosas que Dios quería que yo hiciera en mi vida. Todavía nos queda mucho por hacer, todavía nos queda mucho por alcanzar, todavía tenemos que seguir tirando hacia la meta, hacia el lugar en donde tenemos nuestra mirada. Ahora sí, en el versículo 17 ya es materia nueva, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. Cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. Y a mí me gustaría que ustedes me imitaran en ciertas cosas. Y a mí me gustaría tener una iglesia llena de ciertas personas. Yo les he dicho a ciertas personas este cumplido. No se lo digo a todas las personas porque realmente no es con todas las personas que se les puede decir, pero hace poquito se comunicó con nosotros, conmigo, Fabiola. Fabiola es una hermana de Colombia, a quien queremos mucho y ella nos quiere mucho también. Tuvimos la oportunidad de conocerla en Roswell, ahora ya está otra vez en Colombia, ya piensa regresar otra vez a visitar a su hija, pero me dio un cumplido muy, muy tierno. Me dice, pastor, usted es mi pastor favorito. Qué tierno, qué dulce, gracias. Y yo le digo a ella, ¿cuánto nos encantaría tener
una iglesia llena de Fabiolas, porque marcaría una gran diferencia. ¿Se imaginan lo que es tener 20 Fabiolas? Qué fabuloso. Y hay algunos de ustedes que también me encantaría tener una iglesia llena de... Y voy a darles un mensaje gratis. Es un mensaje que el Señor puso en mi corazón hace muchos años. Lo he predicado cuando he predicado sobre el libro de Jonás. Pero recordemos un poquito la historia de Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive. Y Jonás se fue más bien a la dirección contraria. En el barco empezó a verse una tempestad bastante grande y el barco estaba por zozobrar, el barco estaba por hundirse y la gente estaba preocupada y empezaron a tirar todo el menaje, toda la carga preciosa que llevaban, lo que estaban transportando, empezaron a tirarlo para alivianar el barco, a ver si el barco no zozobraba, no se hundía. Y estaban todos luchando y clamando a sus dioses, excepto uno. ¿Quién? Jonás. Y lo despiertan y le dicen, dormilón, despierta, clama a tu Dios, a ver si Él nos puede librar. Y Jonás descaradamente les dice, soy un predicador, temo a Jehová, y esta tormenta es por causa mía. Soy predicador, temo a Jehová. Si Jonás realmente tuviera temor de Jehová, ¿qué hubiera hecho? Hubiera estado con rumbo a Nínive. Qué fácil es decir, soy cristiano, de boca, pero con sus hechos negando la eficacia de esas palabras. Entonces, Jonás le dio la solución. ¿Ustedes quieren que la tormenta se apacigue? Sí. Échenme del barco, arrójenme del barco. Y dice que aún así, a pesar de que él estaba diciendo, esta tormenta es por causa mía, y si ustedes me arrojan del barco, la tormenta se les va a apaciguar. ¿Saben qué hicieron ellos? Aún así quisieron luchar para no tener que arrojar a Jonás. Pero como ya no pudieron más, arrojaron a Jonás y se tranquilizó la tormenta. Entonces, el mensaje que el Señor puso en mi corazón hace muchos años fue esto. Frank, que nunca seas uno de esos cristianos que es más de bendición fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Jonás fue más de bendición cuando estaba fuera en el barco que dentro del barco. Entonces, no seamos cristianos Jonases, seamos cristianos donde podamos ser verdaderamente una bendición unos con otros. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Entonces, yo no siempre puedo decir, yo quiero que ustedes me imiten en todo, porque yo sé que yo tengo muchos problemas. Es más, si yo fuera Dios, yo no me tendría como pastor, yo ya me hubiera descalificado. Es más, si yo fuera Dios, yo ya me hubiera llevado al cielo. Pero la única razón por la cual estamos vivos es por su misericordia. Porque ninguno lo merece. Ninguno de nosotros lo merece. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Querámoslo o no, hay gente que está viendo nuestro testimonio. Querámoslo o no, hay compañeros de trabajo que nos están observando. Querámoslo o no, hay hermanos pequeños, hay hijos, hay cónyuges, hay otros creyentes, hay vecinos que nos están observando. Y nos van a utilizar como una excusa para ellos seguir en su pecado, o les vamos a hacer un aliciente
para que ellos digan, hay algo diferente en ustedes. No seamos cristianos con haces, seamos cristianos, que seamos imitadores de lo bueno, porque hay personas que nos están viendo. Pablo también decía, una ilustración, Pablo decía que nosotros somos cartas vivientes. ¿Qué es lo que lee la gente en nosotros? Lee la gente en nosotros envidia, amargura, disensión, pleitos, lee pecado, lee inconstancia, o lee en nosotros amor, paz, confianza, templanza, benignidad, fe. ¿Qué lee la gente en nosotros? Estamos escribiendo, todos los días escribimos un capítulo más. Puede que hoy sea el último capítulo de nuestro libro. ¿Qué es lo último que vamos a escribir? ¿Qué es lo último que vamos a escribir en nuestro capítulo? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay personas que tal vez no tienen acceso a la palabra de Dios y la única palabra de Dios que tienen acceso es nuestra vida. Nuestra vida es el ejemplo más claro de la palabra de Dios. 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Yo soy enemigo de muchas cosas. Por ejemplo, cuando vamos al doctor o cuando vamos a donar sangre, algunas veces mi familia y yo hemos ido a donar sangre. Y a mí me preguntan, supongo que a ustedes también si lo han hecho. ¿Fumas? ¿Tomas? ¿Utilizas drogas recreacionales? ¿Tienes sexo con hombres? Y una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque ciertos comportamientos producen ciertas cosas en las personas. Por ejemplo, una persona que se droga, especialmente con inyecciones, pues hay mucha potencial a adquirir gran cantidad de enfermedades que una persona que no lo haga tiene menos probabilidades. Entonces, yo soy enemigo de ciertas cosas. Yo soy enemigo del alcohol. Mis hijas nunca nos han visto a nosotros tomando nada alcohólico. Lo más cercano a tomar alcohol que he tenido era, recuerdo, estábamos pequeñitos y unos primos se robaron un poco en Costa Rica le llaman highball. Es la Coca-Cola mezclada con alguno de los, no sé, whisky o lo que sea, ni sé con qué lo mezclaban. Entonces ellos estaban allí, nosotros los más chiquitillos, los más cubiches, viendo, y entonces se abalanzaron sobre mí, me taparon la nariz y me echaron un poco ahí de Coca-Cola con lo que sea, y yo recuerdo, lo escupí y ya me soltaron. Y mi mamá le gustaba hacer rompope casero y le echaba un poquito de ron. Entonces, yo desde chiquitito, antes de conocer a Jesucristo, tomaba un poquitito ahí de rompope con ron. Y un día me dice, ya Dan y yo nos casamos, y me dice, ¿esto tiene ron de verdad? Digo yo, sí, mi mamá siempre lo hace así. Mi mamá siempre lo hace así. Entonces, pero yo soy enemigo de tomar alcohol. ¿Por qué?
Porque recuerdo cuando mi papá nos decía cómo él empezó a tomar alcohol, que lo convirtió en un alcohólico y que hizo que él cometiera muchísimos errores en su vida. ¿Y saben cómo empezó mi papá? Como empieza todo el mundo, con la primera copa. Si él no se hubiera tomado esa primera copa, se hubiera ahorrado gran cantidad de dolor, gran cantidad de humillaciones. Recuerdo que en Costa Rica había un comercial, tal vez ustedes lo recuerdan, y yo no sé por qué lo dejaron de dar, pero dice: el alcohol antes de matar humilla. Y ahí iba era un actor, ¿verdad? Pero iba un actor trastabillando con su botella media llena y se le regaba un poco y estaba orinado y la cuestión es que cae en una cuneta y se golpea la cabeza y muere. El alcohol antes de matar humilla. Lo mismo las drogas y demás. Entonces, hay ciertas cosas para las cuales yo soy enemigo. Yo soy enemigo de la tendencia de hoy en día, de ese el famoso movimiento woke. Yo soy enemigo de que estos drag queens vayan a las escuelas y empiecen a jugar y a hacer exhibiciones con niños de pre-kinder y de kinder. Sí, soy enemigo de esto. Pero hay personas que son enemigas de la cruz de Cristo. Enemigas de la cruz de Cristo. No, yo no soy enemigo de la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo hubo uno que dijo: Dios mío, no le tomes en cuenta el pecado a Francisco. No le tomes en cuenta el pecado de cada uno de ustedes. En la cruz hubo uno que dijo: consumado es. Ya está acabado. En la cruz de Cristo, o en la cruz hubo uno, Jesucristo, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque no hubo una respuesta verbal, pero la razón por la cual Dios desamparó a Jesucristo es para poder ampararnos a nosotros. Le dijo no a Cristo para podernos decir sí a nosotros. Por eso yo no soy enemigo de la cruz de Cristo. Hay religiosos que son enemigos de la cruz de Cristo porque dicen una cosa y hacen otra cosa. El fin de los cuales, ¿de quiénes? De los enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Jesucristo nos recuerda, dice: pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nuestra meta es trabajar duro para tener una buena casa, un buen trabajo, un buen carro y mucho dinero en el banco, una vez que este mundo desaparezca, ¿qué va a pasar con toda esa riqueza? Va a desaparecer. Esta es una historia jocosa y no, obviamente no es bíblica, pero nos ayuda a entender un principio bíblico. Había un señor que alguien le estaba testificando y le dice: Cristo, yo quisiera aceptarte, pero con una condición, que el día que yo muera me dejes llevarme todo mi oro, porque yo tengo mucho oro guardado. Y Jesucristo le dijo: pues está bien, te puedes llevar todo el oro que quieras. Entonces ya el hombre aceptó a Jesucristo y ya al transcurrir de los años había acumulado más oro y ya le tocó la hora de morir. Y ya él tomó su mochila más grande y puso todo lo que le cupo de oro, y el oro bien pesado, y ya por fin llegó a las puertas del cielo y está San Pedro, que sabemos que San Pedro no es el que decide quién entra o no. El que decide quién entra no es Jesucristo, y no lo decide en el cielo, sino que lo decide aquí en la tierra. Pero para continuar con la historia, llega San Pedro y le dice: wow,
¿qué traes en esa mochila? Ah, espérate que te enseñe. Y se baja su mochila bien cargada de oro y abre el cifrecito y saca las monedas de oro. Entonces le dice San Pedro, ¡ay! Trajiste más asfalto. Porque dice la Biblia que en el cielo las calles son de oro. Nosotros hemos ido a diferentes vacaciones familiares y algunas veces traemos conchas o algunas veces traemos un pedacito de madera bonito, algunas veces traemos algunas hojas bonitas que tal vez no estén en esta zona. Recuerdo que en una ocasión fuimos y habían unas semillas de pino, pero de esas gigantescas, y trajimos unas porque las de aquí son bastante más pequeñitas. Pero ¿quiénes de nosotros hemos traído asfalto? Por ejemplo, cuando fuimos a California, miren, un poco de asfalto de California, qué bonito. Asfalto es asfalto. Esto es, esas riquezas no sirven de nada. En el cielo no van a servir absolutamente de nada. Estos solamente piensan en lo terrenal. Versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay dos tipos de ciudadanías. Está la ciudadanía terrenal. Aquí tenemos costarricenses, tenemos estadounidenses, mexicanos y un venezolano. 4 ciudadanías en un grupito tan pequeño. Pero saben que un día yo voy a dejar de ser costarricense, porque cuando esté en mi lugar eterno en el cielo, ahí ya no va a haber costarricenses o estadounidenses o venezolanos o mexicanos o guatemaltecos. Lástima que no vino Diego, hubiera sido un guatemalteco también. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dice la Biblia, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mi hermano mayor había comprado un lote que era como en forma de boomerang. Y fue a un arquitecto y le dijo, me gustaría que me diseñaras una casa. No, este terreno está muy feo. Véndelo en lo que puedas, porque este arquitecto dijo, no se puede hacer nada. Es que es una forma de boomerang. No se le puede construir nada. Fue a donde otro arquitecto, igual. Ay, es que está tan difícil, es que no tiene que tener una configuración rectangular o un poquito, pero es que este está tan feo, este terreno, y de feria no es totalmente parejo, hasta que por fin alguien le recomendó una arquitecta. Y le dice ella, pero qué maravilla de lote. Yo siempre he querido trabajar en un lote como este para hacer algo que no sea cuadrado, rectangular. Entonces le diseñó una casa que es en forma, tipo como de boomerang, que va de acuerdo con la configuración del lote, y le quedó una casa lindísima. En la parte del medio donde se abría, tiene un tragaluz inmenso, donde tienen matas y demás. Fabulosa, qué casa más linda. Diferente. Con un arquitecto o una arquitecta que sabía lo que estaba haciendo. Y no solamente una buena arquitecta, sino que un buen constructor. Porque algunas veces los constructores no son buenos. Y de nada sirve tener un buen arquitecto
si el constructor es malo. En Costa Rica hay unas ciudadelas que se llaman las ciudadelas de los Atillos. Y recuerdo que salió en las noticias donde estaban haciendo ciertas casas y los constructores se ponían de acuerdo con los inspectores. No voy a decir que en todas las casas, pero en algunas de las casas. Entonces tenían que tener un fundamento con buen metal, buen hierro, buenas varillas. Y ya entonces, como se ponían de acuerdo con los inspectores les decían: mañana voy para ustedes. Entonces, cuando venía el inspector, ponían la varilla abajo, que pareciera que tenía buena varilla, para que pasara. El inspector tomaba las fotografías, le daba el visto bueno, y ya se iba, y ya le sacaban la estructura, porque estaban haciendo las casas sin las varillas, o por lo menos sin la cantidad de varillas que se requerían. Entonces, ¿de qué sirve tener un arquitecto que haya hecho una casa bien diseñada si el constructor no sigue los parámetros? Pero hermanos, somos ciudadanos de un lugar cuyo arquitecto y constructor es Dios, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que esperamos ahora? Yo estoy esperando ya poder pensionarme para empezar, y me voy a comprar un carro casa y voy a empezar a viajar. Yo no, esa no es mi ilusión. Yo estoy esperando que, igual, dentro de las cosas que nosotros no hacemos, mi familia y yo, no jugamos la lotería. Hay personas que la juegan, allá ellos, pero, yo estoy esperando ganarme la lotería para hacerme multimillonario, y entonces ya poder. Yo no. Yo ahorita lo que estoy esperando es oír esa trompeta hermosa y esa voz de mando y voz de arcángel que va a decir: vengan, benditos de mi Padre, al cielo que les he preparado para toda la eternidad, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué interesante. Nuestros cuerpos mortales de humillación no van a ser transformados a un cuerpo similar al de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, sino al cuerpo similar de Cristo. ¿Cuál? Al cuerpo resucitado de Cristo. Un día vamos a ser resucitados con un cuerpo similar al cuerpo de Cristo, resucitado. Entonces, conclusión: en el mundo tendréis aflicción, pero no nos desanimemos. Yo he vencido, dijo Jesucristo. Hay mucho dolor en este mundo. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecados, lleno de traición, lleno de dolor, lleno de enfermedad, lleno de accidentes, lleno de dificultades en los trabajos, en las escuelas, en la familia. Pero prosigamos al blanco. Prosigamos al blanco. Porque ya pronto viene nuestro Señor Jesucristo y nos va a transformar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú bendigas tu palabra que ha sido expuesta, que bendigas a cada uno de los presentes, oh Dios. Te suplicamos que tú también nos permitas para poder brillar en esta semana. Gracias por el Día de Acción de Gracias. Gracias también, Señor, por Samantha, que estuvo aquí con nosotros, por Doña María, que también está aquí con nosotros y ya regresa mañana para Costa Rica. Pero te rogamos, mi Dios, que tú nos continúes bendiciendo en donde quiera que estemos, que sigamos escribiendo este libro que es nuestra vida, y que lo utilicemos para comunicar las glorias y las bellezas de Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén.
Bendiciones, muchas gracias por acompañarnos.